Muchachos, tengo aquí una plantilla para generar juegos de volados, como los que están planteados en el problemario. Es el problema tipo A. Y la plantilla la pueden ver así. Se las acabo de enviar, por cierto, hoy miércoles, martes 26 de noviembre del 2019. Pídansela a su jefe de grupo. Ya lo debe tener en su correo y lo pueden utilizar. La ventaja de esta es que no va a tener tantos problemas. Con la otra no sé por qué, pero se tardaba mucho. Bien, lo que voy a hacer es simplemente entender la plantilla. Lo que está en amarillo es lo que se puede cambiar. Si se dan cuenta, tiene mensajes en los cuales te da qué significa. Acá es la probabilidad de cada volado, el punto 5. Es una moneda bien balanceada. Y la diferencia de volados es entre águila y sol, que determina el juego. Bueno, en nuestro juego, en el de clase, pues será 3. ¿Sí? Recuerdan que están en modo manual, significa que cuando apriete yo F9, que es lo que voy a hacer ahorita, se recalcula todo. Bien, lo único que tengo que hacer es irme a la última fila, en la de abajo, copiarla, irme a lo que le llama Excel aquí a este cuadro de nombres, y dos puntos, me voy le escribo I. ¿Por qué I? Porque es la última columna a la que estamos haciendo referencia, y aquí es donde le escribo 200,000 o 300,000 o lo que yo quiera repetir todo esto. Bien, le aprieto Enter y un segundo Enter y va a empezar a trabajar. Si se dan cuenta, la barra que está aquí abajo está empezando a llenarse, indicando en qué porcentaje va el cálculo. Esta es la que se tardaba muchísimo con la plantilla anterior. No sé cuáles son las causas, pero bueno, me atreví a crear una nueva plantilla y es la que les estoy enviando. Esta. Por cierto, tengan cuidado, les envié dos archivos. En el primero tenía un error, por lo tanto, con toda la vergüenza del mundo, me atreví a volvérselos a enviar. Un segundo, que ya no tiene errores, que es este es el que estoy trabajando. Bien, una vez que se generan y que se copian 200,000 veces, ¿sí? Yo ya puedo empezar a trabajar con ella. Recuerden que para que todo sea válido le aprieto F9 y empieza a recalcular. ¿Sí? Aquí abajo me presenta el porciento de avance y ya terminó. Por lo tanto, yo entiendo que el promedio de volados por juego es de 9.04. Los juegos son 19,915. El mínimo es de 3 y nos encontramos por ahí un juego de 71 tiradas. En esta parte nos dan los porcientos y ahí nos vienen, por ejemplo, un indicador de qué significa esto. Es la probabilidad de que en un juego se obtengan n volados. ¿Sí? Bien, todo hasta aquí pues está de super lujo. Me voy a la gráfica y la gráfica me da un perfil de los porcientos de cada una de las situaciones. Aquí en la parte de abajo nos indican los volados. Por lo tanto, pues ya tenemos algo que imprimir. Imprimo esta parte, imprimo la pantalla, me voy a PowerPoint, ¿sí? La pego, la recorto, todo lo que yo crea necesario para que no se impriman más cosas de las que se deben imprimir, y listo. Me vuelvo a Excel, porque el profesor nos va a pedir las estadísticas, ¿sí? Lo hago pequeño o lo hago grande, depende de mi necesidad. Me voy al último renglón, ¿sí? Y con esto el profesor puede ver cómo está la situación. Imprimo pantalla. Cuando me aparezca un numerito ahí es que el tamaño, como este que está aquí, el tamaño de la celda no da para el tamaño del texto. Por lo tanto, lo único que hago es imprimo pantalla, ya que está ajustado todo, me voy a PowerPoint, Control V, ¿sí? Recorto, y ya que está recortado, quito todo lo que no crea que se deba imprimir, porque en mi impresión no quiero mucha tinta. La mando al fondo para que se vea la gráfica. Le busco un lugar a mi gráfico, tal vez ese sea el correcto, ¿sí?
Ahí está mi gráfico y el profesor va a ver mi plantilla o la impresión de mi plantilla como debe ser. Bien, por otro lado, si el profesor me pidió qué pasa cuando la diferencia es de 2, le aprieto, le pongo el 2 y le pongo F9. Empieza a calcular, de nueva cuenta me genera aquí los porcientos de avance del cálculo y me espero unos segundos a que mi computadora, depende de qué capacidad tenga mi computadora, me dé los resultados. Imprimo pantalla, ¿sí? Me voy para acá, control M, control V, y como lo que al profe le interesa para este tipo de repregunta es, ¿sí?, simplemente los promedios, más bien los datos y los promedios, porque aquí lo puedo ver. Ahí está. Esto es lo que en realidad le interesa al profe. Ahí está. Ahora me voy de nuevo a Excel. Le pongo el 4. F9. ¿Por qué? Porque en las tareas puede ser que te pida una diferencia de 4, una diferencia de 5. Y lo que interesa son los resultados. Vamos a ver qué es lo que le podrías presentar al profesor. Imprimir pantalla. Me voy a PowerPoint. Control V. La recorto de tal manera que le presente yo solo lo que necesita el profesor. Y ahí está. Otra vez me voy a Excel, le cambio a 5, ¿sí? O le cambio a, no sé, a 7, por ejemplo. Le pongo F9. Espero a que terminen los cálculos. Imprimo pantalla. Imprimo pantalla. Control V. ¿Sí? Hago el recorte correspondiente. Y listo. Y empiezo a ver los resultados que afloran. Esto me podría servir, ¿sí?, para la situación del profesor. Ahora la ventaja es que aquí yo puedo cambiar el punto 5 por un punto 45. Si el profesor me pidió un cálculo con una diferencia de 4, por ejemplo, y con una moneda cargada hacia el sol en donde el águila tenga punto 45, ¿sí?, le pongo F9 y lo va a calcular todo. Ahora estoy simulando un juego de volados con una moneda cargada en donde la probabilidad de que salga sol es de 0.55. Hago el reporte, imprimo pantalla, ¿sí?, tal vez sea otra hoja, control V, y puedo imprimir la gráfica y control V. La gráfica la imprimo, la pego, la recorto de tal manera que me convenga a mí. La hago tan pequeña como yo la necesite. Recorto también mi hoja para que no necesite imprimir muchos oscuros con mi impresora, y lo dejo en un lugar adecuado para que todo se pueda ver. Listo. Y esto es lo que yo imprimiría con PowerPoint. PowerPoint imprimiría esto, esto y esto si es necesario. Yo podría sacar las conclusiones correspondientes. Bien, eso es todo.